Bueno, entonces el objetivo de hoy, muchachos, es describir enseñarles un poco o algunos conceptos generales que nos permiten diferenciar a unos grupos de plantas, ¿vale? Estamos más o menos a 2800 metros sobre el nivel del mar. Esto antiguamente se conocía como subpáramo. Básicamente en Boyacá todos estos terrenos sobre 2800 metros sobre el nivel del mar se conocían como humedales. Ya ahorita más o menos les explico en qué consiste. La idea es describir un poco sobre las plantas que de pronto acá nos acompañan y sobre todo diferenciar entre plantas vasculares y plantas no vasculares y entre el grupo de angiospermas y gimnospermas. Básicamente ese es el objetivo. Para empezar, muchachos, nosotros tenemos que tener en claro algo y es que existe una línea evolutiva y esa línea evolutiva obviamente está regida por una serie de procesos naturales que obligan a las plantas a adaptarse en el medio en el que viven. Como obviamente las plantas no tienen ningún tipo de locomoción, ¿no? Y es por eso que las estructuras que ellas forman son muy especializadas, porque les permiten, o como no se pueden mover, tienen que adaptarse de una manera muy rígida al ambiente en el que viven. Cuando nosotros empezamos a diferenciar o a clasificar sobre todo este tipo de grupos, estos grupos de plantas terrestres, nosotros vamos a diferenciarlas en dos grupos de plantas, que se van a conocer como plantas vasculares y plantas no vasculares. ¿Qué quiere decir esto? Plantas vasculares o no vasculares se diferencian es porque van a desarrollar o no una serie de estructuras internas que les permiten transportar los nutrientes a las diferentes partes del organismo, a las diferentes partes de la planta. Me explico. Acá ustedes van a encontrar, o me voy a explicar en la primera parte con las plantas no vasculares. Cuando hablamos de plantas no vasculares van a tener por acá a este grupo de plantas, ¿sí? A este grupo de plantas, ¿sí? A este grupo. Y también van a tener por aquí a este grupo de plantas, ¿vale? Este grupo, tanto este como este de acá, se van a conocer como musgos, ¿vale? Y este grupo de acá se conocen como líquenes. Hay otro tercer grupo que se conocen como hepáticas, que no hay acá, y otro grupo mucho más raro que se conocen como antoceros, que tampoco hay. Tanto musgos, ¿vale? Tanto musgos como este musgo de acá y ese líquen de allá. Bueno, como les decía, como tanto este musgo como el líquen, que está por el lado de allá, tienen algo similar y es que estas planticas no desarrollan ningún tipo de órgano vascular, ¿vale? ¿Qué quiere decir un órgano vascular? Básicamente es que dentro de estas estructuras o dentro de esta planta no va a haber ningún tipo dentro de ella, si lo viéramos en un microscopio, no va a haber ningún tipo de estructura que le permita transportar los nutrientes que se van a absorber por aquí. Dentro de esta estructura no va a haber ningún tipo, o dentro de este organismo no va a haber ningún tipo de estructura que le permita transportar los nutrientes que se van a absorber por aquí sobre esto, que son unas raíces pequeñas, unas raíces primitivas que se llaman rizomas, hacia estas pequeñas hojas, ¿vale? No va a haber ningún tipo de estructura. Entonces, como no hay ningún tipo de estructura, es por eso que estas planticas se van a conocer como plantas no vasculares. Entonces, la absorción de nutrientes lo van a hacer a través de un proceso que se conoce como escorrentía. Básicamente es que a través o a medida que va lloviendo, pues obviamente el agua va a hacer escorrentía y a la medida que va bajando, pues va arrastrando nutrientes desde la parte más superior hacia la parte más inferior. De tal manera que esos nutrientes pues van a ser absorbidos en esas pequeñas raíces y también van a ser absorbidos por esta estructura que se conoce como caulidio, ¿sí? Es básicamente esta estructura que sostiene aquí a las hojas se va a conocer como caulidio, ¿vale? Básicamente eso es como funciona, como más o menos cómo funciona. Estas estructuras o estos organismos, como se dan cuenta, absorben los nutrientes de manera eficiente. Lo hacen tan eficientemente que van a absorber diferentes tipos de metales y de elementos inorgánicos, perdón. Y es por eso
que cuando encontramos a estos organismos en una amplia distribución, sobre todo en lo que son páramos, páramos y subpáramos conservados, a eso se le va a llamar humedal. Y básicamente esos ecosistemas son ecosistemas que permiten la purificación del agua. Como ustedes saben, o recuerdan, el proceso del ciclo del agua se va a complementar cuando todas las nubes van a llegar a las partes altas de las montañas, es decir, a los páramos. En los páramos, gracias a diferentes plantas, van a sufrir algo que se llama condensación, paso de gaseoso a líquido. Una vez es líquido, pues obviamente va a comenzar así a bajar de tal manera que formen los ríos, las lagunas, etc. Pero como se sabe que en los páramos básicamente hay metales pesados, hay diferentes elementos orgánicos. Si el agua que llegara a los páramos fuera la misma que nos va a llegar a nosotros, muy seguramente nos intoxicaríamos. ¿Por qué no sucede eso? Porque todos esos elementos orgánicos, todos minerales, todos minerales tóxicos y diferentes metales, van a ser absorbidos por estas planticas, ¿sí? Es por ello que estas plantas son tan importantes en el ciclo del agua y además son importantes en nuestro propio ciclo. Mantienen la regulación de agua purificada, ¿sí? Y además de esos también se conocen como indicadores biológicos. ¿Cómo es indicadores biológicos, profe? Básicamente es que donde se encuentren, pues decimos que es un ecosistema que no ha sido tan afectado. Sí, o aquí donde nos encontramos, pues básicamente es un campo donde pues no hay ninguna intervención todavía grande, por decirlo así, o digamos todavía hay relictos de estas plantas, porque pues realmente esto debería estar ampliamente distribuido. Se sabe históricamente que esta zona de Boyacá estaba ampliamente distribuida, ampliamente colonizada por frailejones y por estas plantas, ¿vale? Por este tipo de plantas de páramo. Básicamente esa es la explicación o ese es el concepto de una planta no vascular. El otro grupo de plantas que les venía hablando es el grupo de plantas que se van a conocer como plantas vasculares. Plantas vasculares quiere decir que dentro de ellas, dentro del tronco o dentro de su estructura más bien, van a desarrollar unos conductos que les permiten transportar los nutrientes que van a ser absorbidos por la raíz hacia las partes altas o hacia las diferentes estructuras que se encuentran en toda su constitución. Y hay diferentes grupos de plantas vasculares, ¿sí? Ahí ustedes van a encontrar a los helechos, por ejemplo, y van a encontrar, a muchos otros grupos de plantas. Pero dentro de los grupos de plantas vasculares me interesa que nos enfoquemos o que diferenciemos a dos grupos, ¿vale? ¿Qué van a ser ese grupo de plantas que se va a reproducir mediante semillas? ¿Cómo así? Si ustedes de pronto han observado los helechos, por aquí no veo ninguno, los helechos se reproducen o van a tener dentro de ellos algo que se van a llamar, los helechos se van a reproducir por algo que se llaman esporas. Básicamente son unas estructuras que cuando caen al suelo van a formar como una especie de hoja verde, por decirlo así, que se va a llamar prótalo, y esto desarrolla otras estructuras y sigue un ciclo. No, es un ciclo de vida muy parecido a los musgos. Y hay otro grupo de plantas que ya no se reproduce por esporas, sino que se reproduce mediante semillas. Como se reproducen mediante semillas, ese grupo de plantas se va a conocer como plantas espermatofitas. Importante tenerlo por ahí copiado. ¿Listo? Dentro de espermatofitas o dentro de las plantas que se reproducen por semilla, vamos a tener dos grupos. Un primer grupo que se van a conocer como plantas gimnospermas y un segundo grupo que se conoce como plantas angiospermas, ¿vale? Gimno significa semilla desnuda, o gimnosperma más bien significa semilla desnuda. Angiosperma significa semilla protegida o semilla encapsulada. Este individuo que ustedes están viendo acá es un organismo de plantas gimnospermas, es decir, de semilla desnuda. ¿Por qué es semilla desnuda? Porque si ustedes se dan cuenta, a lo largo de estas plantas, de este pino, no van a encontrar ningún tipo de flor, ¿cierto? Y simplemente esas semillitas se van a encontrar
esas semillitas se van a encontrar en el interior, de estas estructuras, ¿vale? Por aquí, de pronto, si vemos por acá, van a ver acá unas aberturas, ¿sí? Van a ver acá unas aberturas y entre esas aberturas van a encontrar ahí la semilla. Pero vamos a hablar un poco general y ya vamos para acá, ¿vale? Este grupo de plantas se van a conocer como plantas espermatofitas. Significa que tienen raíz, que obviamente está enterrada, tienen un tallo, que en este caso es obviamente un tronco leñoso, y van a tener unas hojas que son estas estructuritas de acá, ¿vale? Todas las plantas gimnospermas son plantas leñosas, ¿vale? También es importante. Y hay tres grupos principales dentro de lo que se conoce como gimnosperma, tres familias principales, hay que tenerlas por ahí anotadas. Pinácea, se escribe Pinaceae. Vamos a tener a Cupresácea, que es esa plantica que de pronto alcanzamos, ese árbol que se alcanza a ver acá, ahí arribita. Y vamos a tener a un tercer grupo que se conoce como Araucariácea, que de pronto si lo buscan por ahí en internet, ¿vale? Vamos a hablar con respecto a este primer grupo de Pinácea. Des en cuenta, y es importante que nosotros de pronto diferenciemos, de pronto nos organicemos y diferenciemos unas estructuras o las estructuras que permiten la reproducción. Estas plantas gimnospermas van a desarrollar lo que es polen. Ese polen obviamente va a fecundar y va a encontrarse con el óvulo, etcétera, y va a generar el proceso y va a generar una semilla. Recuerden ustedes que el polen básicamente son los espermatozoides de la planta, es decir, son los gametos masculinos. Esos gametos masculinos en este grupo de plantas se van a encontrar en estas estructuras que se van a conocer como piñas, como conos o también se les conoce como estróbilos. ¿Sí? Ya están un poco maduros. Estos estróbilos o estas piñas masculinas tienen un diámetro y una longitud mucho menor a estas que son las femeninas. Dense en cuenta la gran diferencia. Dentro de estas, como les decía, está el polen, es decir, están los gametos masculinos. Estas van a producir el polen, van a viajar por medio del aire, ese polen va a viajar a través del aire y va a llegar a otra planta donde se encuentren estos, los estróbilos femeninos, que es de un diámetro, una longitud mucho mayor, y es donde se va a encontrar el óvulo y es en donde se va a desarrollar la semilla. De tal manera que una vez este estróbilo libera el polen, va a llegar a este estróbilo masculino, libera el polen, va a llegar a este estróbilo femenino donde se va a encontrar el óvulo, va a haber proceso de fecundación y dentro de este estróbilo se va a desarrollar lo que es la semilla, ¿vale? ¿Vale? De pronto si ven, si buscan, se van a dar cuenta que es una semilla que tiene como una especie de alas, es decir, que una vez se libere, una vez se separe el organismo, va a llegar y se va a llegar y se va a distribuir mediante el aire, ¿vale? Entonces aquí vamos a encontrar una semilla del pino o del grupo de Pinácea. Como se dan cuenta, es una semilla que tiene un ala y esta ala le permite pues que una vez se separe de la planta pues pueda llegar a grandes distancias de tal manera pues que se evite la competencia entre las especies, es decir, se evite la competencia entre los nutrientes. Y digamos que eso es el grupo de las plantas pináceas, ¿eh? Una planta ahí, como ven, es la semilla es voladora, ese reproduce, o ese tipo de dispersión de semillas se conoce como anemócoro. Listo, entonces el otro grupo de plantas que vamos a tener, o que les decía que me importa que diferenciemos, va a ser las angiospermas. Como les decía, gimno, semilla desnuda, es decir, el polen no va a estar recubierto por ninguna estructura. Ustedes veían en el pino que estaban esos estróbilos no tienen ningún tipo de estructuras que protejan al polen, sino que simplemente son una serie, una formación en la cual dentro de ella se va a organizar el polen. El otro grupo, que va a ser
las angiospermas son las plantas que son conocidas o son llamadas plantas con flores. Esas flores precisamente son modificaciones de hojas que les permiten o que le va a otorgar a la planta que el polen esté protegido y esté cubierto por una estructura. Además de otros procesos, pues las flores tienen una íntima relación planta-animal para diferentes procesos como por ejemplo la polinización. De ahí que hasta en el color de la flor o hasta dependiendo del color de la flor vamos a tener diferentes plantas que van a, diferentes animales que van a polinizar a esa flor. Desde el mismo olor también, ¿vale? Vamos a ver una generalidad. Cuando nosotros vemos, ustedes van a ver por acá, este grupo de plantas, este grupo de plantas, este grupo de plantas, ¿sí? Des en cuenta que si recuerdan, o como les mencionaba ahorita, el grupo de gimnospermas tiene un tipo de crecimiento que van a ser plantas leñosas, o es decir, van a ser plantas arbóreas, se van a hacer siempre árboles. Este grupo de las angiospermas es mucho más diversificado. El grupo de plantas va a ser mucho más diversificado con respecto al crecimiento. Ese tipo de crecimiento también se le conoce como tipo de hábito, que es de pronto un concepto por ahí. Entonces, cuando nosotros hablamos del tipo de crecimiento, es dependiendo de la forma en la planta cómo se va a organizar, ¿vale? Tenemos diferentes tipos de crecimiento, vamos a hablar con respecto a 3, o a 2 más bien, ¿vale? O bueno, a 3, que serían los que tenemos por acá. Vamos a tener un primer tipo de crecimiento, que va a ser el crecimiento de los pastos, por ejemplo, que se llama crecimiento herbáceo, ¿vale? Vamos a tener un segundo tipo de crecimiento, o va a haber un segundo tipo de crecimiento, que es por ejemplo el de esta plantita de acá, que como ustedes se dan cuenta como que se enreda dentro de otra planta, y es por eso que este tipo de crecimiento se conoce como enredadera, ¿vale? Y tenemos un tercer tipo de crecimiento, pues que va a ser el crecimiento arbóreo. Estas plantas angiospermas, al igual que las gimnospermas, como les decía, son plantas que se conocen como plantas vasculares. Significa que dentro de ellas van a generar esos conductos que les venía hablando, que les permiten transportar nutrientes que van desde el suelo hacia la parte superior o hacia las hojas o hacia, pues bueno, hacia todos los organismos y hacia todas las partes, perdón. Y también van a desarrollar otras estructuras que les permiten transportar las sustancias orgánicas que se forman en las hojas mediante fotosíntesis hacia otras hojas o hacia otras estructuras, hacia las flores, hacia el tallo, hacia las raíces, para que en ese intercambio de nutrientes se mantenga la planta. Esos haces vasculares o esos conductos se conocen como xilema y como floema. Van a recordar ustedes que el xilema transporta savia bruta y el floema transporta savia elaborada. ¿Cómo así? La savia bruta es la mezcla de agua y minerales que van a ser tomada por la raíz, es decir, que los vasos del xilema van a transportar los nutrientes desde la raíz, es decir, del suelo, hacia la parte superior. Y los vasos del floema van a transportar la savia elaborada, que la savia elaborada son esos minerales, esa glucosa, esos compuestos orgánicos que se forman en la fotosíntesis. Y por ende, la savia, el floema, los vasos del floema van a transportar los nutrientes desde las hojas hacia atrás, es decir, hacia todas las otras partes de los organismos. Entonces, savia bruta y savia elaborada. Cuando hablamos con respecto a este grupo de plantas, como es un grupo tan diverso, la taxonomía, ciencia que se encarga de organizarlos, tiene que tomar en cuenta cada mínimo detalle. Esos detalles van con respecto a la forma de la hoja, forma de la flor, color de la flor, tipo de crecimiento, si desarrolla o no unas estructuras que se conocen como zarcillos, muy característico en este grupo de plantas que son las enredaderas. Vale, por aquí tenemos zarcillos. Bueno, diferentes estructuras
que lo tienen que hacer tan preciso de tal manera que permitan organizar a todas las plantas, ¿vale? Vamos a hablar con respecto, les voy a contar unas cosas con respecto a la flor, de tal manera que podamos dejar por lo menos hasta ahí el conocimiento. Una flor básicamente es un órgano que se forma de la transformación de las hojas. Es decir, que las flores básicamente son hojas modificadas. Cuando nosotros encontramos a las flores tienen diferentes estructuras que les permiten agrupar o que les permiten organizar o que les permiten tener como tal al polen. ¿Vale? Vamos a hablar más o menos de esas estructuras. Esta es una flor como tal y hay una serie de estructuras que vamos a hablar de las estructuras externas hacia las estructuras más internas. La estructura más externa de la flor son estas hojas que ustedes van a ver acá, ¿vale? Son estas hojitas que ustedes van a ver acá, estas hojitas que ustedes van a ver acá, que se conocen como sépalos. Tienen la función de proteger a la flor, ¿vale? Generalmente son de color verde y el conjunto de sépalos se va a denominar cáliz, ¿vale? El conjunto de sépalos se denomina cáliz. Van a ver otras estructuras, va a haber otra estructura que son estas estructuritas de aquí que generalmente tiene color o está formada de diferentes colores que se conocen como los pétalos, ¿vale? Entonces tenemos sépalos o cáliz, conjunto de sépalos, y tenemos a los pétalos, normalmente tienen color, y la reunión de pétalos se va a conocer como corola, ¿vale? Función del cáliz entonces proteger a la flor. Función de de los pétalos o de la corola es atraer a polinizadores. Normalmente estas planticas que tienen este color naranja o colores amarillos son plantas que van a ser polinizadas bien sea por hormigas o bien sea por abejas. Esa es una interacción muy importante y muy específica en la relación planta-animal, ¿vale? Si nosotros hacemos aquí un corto un poco chambón, por decirlo así, nosotros nos vamos a encontrar dentro de la flor, nos vamos a encontrar a unas estructuras o a una estructura, ¿vale? Una estructura, unas estructuras, en este caso, que es donde se encuentran las semillas, es donde se encuentra, donde se encuentra la semillita, que es decir, los espermatozoides y los óvulos, ¿vale? Son estas estructuritas que ustedes ven aquí. Esta es una planta acá hermafrodita porque tiene tanto polen como óvulos en la misma flor, ¿vale? ¿Cómo se da cuenta uno? Esta estructura que se retiró aquí, mírenla, de pronto si la alcanzan a ver, esta estructura que se ve ahí, se va a conocer como gineceo. Y en la base de este gineceo, nosotros vamos a encontrar al ovario. Y dentro del ovario obviamente vamos a encontrar al óvulo, ¿vale? Entonces vamos a tener al gineceo, que es donde vamos a encontrar al ovario. Y además de eso, dentro de la flor o dentro de esta flor, vamos a tener a estos estructuritas que ustedes están viendo acá, que se van a conocer como estambres, ¿vale? Estas estructuritas que hay acá que se conocen como estambres. Estos estambres, dentro de estos estambres hay dos partes que tenemos que diferenciar, que es este filamento que ustedes ven aquí, que lleva ese nombre, filamento, y esta estructura superior aquí que se va a conocer como teca, o como también la reunión de las tecas se van a conocer como antera, ¿vale? Entonces dentro de estas tecas, dentro de esta antera, se va a producir el polen y va bien sea, en este caso, esta planta muy seguramente se autopoliniza, pero o también puede liberar el polen hacia el exterior, ¿vale? Cuando nosotros reunimos a todos los estambres, esos estambres se van a conocer como el androceo, ¿vale? Son las cuatro partes importantes de una flor: los sépalos, los pétalos,
el gineceo, que bueno, ya lo boté, y el androceo, ¿vale? Cuando nosotros vemos una flor o observamos una flor es increíblemente poderosa, increíblemente organizada, tanto así que en la evolución la última flor que llegó a aparecer o que aparece es esta flor. Esta flor es perteneciente a un grupo de familias que se conoce como Asteraceae, un grupo de plantas, perdón, que se organizan en un rango taxonómico que se conoce como Asteraceae, y es la flor más adaptada, por decirlo así, la última flor en aparecer en la línea evolutiva. Esta flor se conoce como capítulo, ¿vale? Y si ustedes se dan cuenta, o pareciera que esto es una sola flor, ¿sí? Que todo esto es una sola flor. Pero no, esta estructura, este capítulo, se llama más bien inflorescencia, porque es la reunión de muchísimas flores. Miren que cada estructurita que nosotros retiramos acá es una flor. Es decir, cada una de estas es una flor. Cada una de estas es una flor. Ni no solo estas que están aquí en el exterior, sino estas que están aquí en el interior, también son flores, muchachos. Estas también son flores que hay acá en el interior. Estas de acá. Dense en cuenta cómo es la reunión de cientos de flores en una inflorescencia, ¿sí? Cuando nosotros vemos estas flores, nos damos cuenta de la complejidad que tiene de la biología y del sentido mismo que tiene la vida, ¿vale? Más o menos, eso es lo que tenía por contarles con respecto a angiospermas y a gimnospermas. La tarea o el trabajo es muy sencillo. Simplemente ustedes muy seguramente en el jardín o plantas de su casa van a tener alguna planta. El trabajo simplemente que hay que hacer es tomarla, dibujarla y ver si muy seguramente tienen una angiosperma. Entonces lo que tienen que hacer es cogerla, dibujarla, y si tienen una flor, entonces dibujar la flor y poner y ubicar cada una de las partes, es decir, van a ubicar el cáliz, la corola, es decir, los sépalos, los pétalos, el gineceo y el androceo, ¿vale? Ese es el trabajo que hay que hacer con este video. Digamos que hacía muy grandes rasgos es en lo que consiste las plantas angiospermas, las plantas vasculares, las plantas no vasculares, gimnospermas y angiospermas.